En este mismo momento, hay alguien que teme perderte, más de lo que imaginas. Y cuando el corazón humano siente ese peligro, puede hacer algo completamente inesperado para no dejarte ir. Hoy descubrirás por qué alguien cercano a ti podría estar a punto de hacer algo sorprendente, y lo que ese gesto revela sobre el verdadero valor que tienes en su vida. Si estas reflexiones están resonando contigo, tómate un momento para reflexionar sobre las conexiones en tu vida. Suscríbete ahora para seguir explorando la psicología profunda de las relaciones humanas. Y descubre lo que las emociones ocultas pueden revelar sobre las personas que te rodean. El miedo inconsciente a la pérdida es una de las fuerzas psicológicas más poderosas que existen en la experiencia humana. Muchas veces las personas creen que sus emociones están bajo control, que comprenden perfectamente lo que sienten y que sus decisiones se basan en pensamientos claros y racionales. Sin embargo, la mente humana posee capas mucho más profundas. Regiones internas donde los sentimientos más intensos permanecen ocultos incluso para quien los experimenta. En esas profundidades vive un impulso fundamental, el deseo de preservar aquello que tiene significado en nuestra vida. Con frecuencia, una persona puede convivir con alguien, compartir momentos, palabras, silencios e incluso afecto, sin comprender plenamente el valor que esa presencia tiene para su mundo interior. La rutina diaria crea una ilusión de permanencia. Creemos que las personas seguirán ahí, que el vínculo no cambiará, que lo que hoy existe continuará mañana. Pero cuando aparece la posibilidad de perder a alguien, algo se despierta en lo más profundo de la psique. Ese despertar no ocurre en la superficie de la conciencia. Surge desde una región mucho más antigua de la mente, una zona emocional donde viven los instintos de apego, de conexión y de protección del vínculo. En ese lugar interior, el ser humano percibe la pérdida potencial no solo como un cambio en su vida, sino como una amenaza para su estabilidad emocional. Cuando la mente inconsciente detecta ese peligro, comienza a enviar señales. Al principio son sutiles, una inquietud inexplicable, una sensación de vacío, una preocupación que aparece sin razón aparente. La persona puede intentar ignorar esas señales, convencerse de que todo está bajo control, pero el inconsciente no se detiene fácilmente cuando percibe que algo valioso está en riesgo. Poco a poco, esa sensación se intensifica. Los recuerdos comienzan a adquirir una nueva luz. Momentos que antes parecían simples, ahora se vuelven significativos. Conversaciones olvidadas resurgen en la memoria. Gestos pequeños comienzan a tener un peso emocional mayor. Es en este punto cuando la persona empieza a comprender algo que antes no veía con claridad. La presencia del otro ha creado una huella profunda en su mundo interior. El miedo a la pérdida no es simplemente miedo a la ausencia física. Es miedo a perder la experiencia emocional que esa persona representa. Puede ser la sensación de comprensión, la calma que genera su presencia, la inspiración que despierta su forma de ser, o incluso la sensación de hogar psicológico que se experimenta cuando se está cerca de alguien que nos entiende. Por eso el miedo inconsciente a perder a alguien puede transformar el comportamiento de una persona de maneras sorprendentes. Acciones que antes parecían innecesarias se vuelven urgentes. Palabras que permanecían guardadas empiezan a buscar salida. Emociones que estaban ocultas emergen con una intensidad inesperada. Este proceso revela algo muy importante sobre la naturaleza humana. Muchas veces, no comprendemos el valor real de las personas mientras creemos que su presencia está garantizada. La seguridad aparente adormece la conciencia emocional. Pero cuando aparece la posibilidad de perder ese vínculo, el inconsciente reacciona con una fuerza extraordinaria. Es entonces cuando la persona puede comenzar a actuar de forma diferente. Puede mostrarse más abierta, más sincera, más dispuesta a expresar lo que siente. Puede hacer gestos que antes evitaba por miedo, orgullo o incertidumbre. Desde una perspectiva psicológica profunda, este fenómeno ocurre porque la amenaza de pérdida activa mecanismos internos de protección del vínculo.
La mente humana está diseñada para preservar aquello que considera significativo para su estabilidad emocional. Por esta razón, cuando alguien teme perder a una persona importante, puede experimentar un cambio interno profundo. Ese cambio no siempre es inmediato ni completamente consciente, pero se manifiesta en actitudes, decisiones y acciones que buscan mantener la conexión. A veces la persona misma se sorprende de lo que hace. Puede preguntarse por qué de repente siente la necesidad de hablar, de aclarar, de acercarse o de demostrar sentimientos que antes permanecían ocultos. La respuesta está en esa dimensión invisible de la mente donde el miedo a la pérdida despierta una comprensión tardía pero intensa. La comprensión de que ciertas personas ocupan un lugar insustituible en nuestra vida. Y cuando esa comprensión emerge, el corazón humano puede encontrar una valentía inesperada. Porque en el fondo, cuando alguien teme perderte, no solo está reaccionando al miedo de la ausencia, está respondiendo al descubrimiento profundo de que tu presencia se ha convertido en algo esencial dentro de su mundo emocional. Las verdaderas emociones humanas muchas veces permanecen ocultas durante largos periodos de tiempo. No porque no existan, sino porque la mente consciente aprende a protegerse detrás de capas de silencio, orgullo, prudencia o incluso miedo. A lo largo de la vida, las personas desarrollan mecanismos internos que les permiten evitar confrontar ciertos sentimientos demasiado intensos. Estos mecanismos crean una especie de barrera entre lo que se siente profundamente y lo que se expresa en la superficie de las relaciones. Por esta razón, muchas relaciones humanas avanzan durante años sin que todas las emociones estén completamente reveladas. Las personas conversan, comparten experiencias, se acompañan en momentos importantes, pero una parte del mundo emocional permanece escondida en lo profundo de la psique. A veces ni siquiera la propia persona reconoce plenamente lo que siente. El afecto puede mezclarse con dudas, la admiración puede ocultarse detrás de la reserva y el cariño puede permanecer silencioso por temor a cambiar la dinámica existente. Sin embargo, existe una fuerza que tiene la capacidad de romper esas barreras emocionales, la posibilidad de perder a alguien. Cuando aparece la amenaza de pérdida, algo se mueve en el interior de la mente humana. Las emociones que durante mucho tiempo estuvieron dormidas comienzan a despertar. Lo que antes parecía seguro y estable de repente se percibe como frágil, como algo que podría desaparecer si no se actúa. Este momento psicológico es extremadamente revelador. La mente deja de funcionar únicamente desde la comodidad de la rutina y comienza a enfrentarse con una pregunta profunda. ¿Qué significa realmente esta persona en mi vida? Cuando esa pregunta surge con fuerza, muchas emociones ocultas empiezan a emerger. Sentimientos que antes parecían confusos comienzan a tomar forma. El afecto que estaba mezclado con la costumbre se transforma en una conciencia clara del valor del vínculo. La persona empieza a ver con nuevos ojos aquello que antes daba por sentado. Este proceso no siempre ocurre de manera tranquila. A veces provoca una intensa agitación interior. La mente comienza a revisar recuerdos, momentos compartidos, palabras que se dijeron y palabras que nunca se dijeron. Cada uno de esos recuerdos adquiere un significado diferente cuando se observa bajo la posibilidad de la pérdida. De pronto, lo que antes parecía normal se vuelve extraordinario. La presencia del otro ya no se percibe como algo automático, sino como algo valioso que podría desaparecer. Y cuando la mente humana comprende esto, se produce una revelación emocional. Las emociones reprimidas encuentran finalmente una salida. Una persona que antes se mostraba reservada puede empezar a hablar con mayor sinceridad. Alguien que ocultaba su afecto puede empezar a demostrarlo de manera más clara. Incluso quienes durante mucho tiempo mantuvieron distancia emocional pueden sentir la necesidad de acercarse. Este fenómeno ocurre porque las emociones verdaderas tienden a buscar expresión cuando las barreras que las contenían comienzan a debilitarse. El miedo a perder a alguien funciona como una llave psicológica que abre las puertas del mundo emocional. Es en ese momento cuando se revelan los sentimientos que antes permanecían ocultos.
A veces esta revelación toma la forma de una confesión directa. La persona expresa lo que siente con palabras claras, liberando emociones que durante mucho tiempo permanecieron guardadas. Otras veces, la revelación aparece a través de acciones, gestos inesperados, intentos de acercamiento, esfuerzos por reparar lo que antes se había descuidado. Lo importante es comprender que estas acciones no surgen de la nada. Son la manifestación visible de emociones que ya existían, pero que no habían encontrado el momento o el valor necesario para salir a la superficie. Desde una perspectiva psicológica profunda, este proceso muestra algo fundamental sobre la naturaleza humana. Muchas personas no comprenden completamente lo que sienten hasta que las circunstancias las obligan a enfrentarlo. La posibilidad de perder a alguien actúa como un espejo emocional. Obliga a mirar hacia adentro y reconocer aquello que estaba escondido en las profundidades del corazón. Cuando esa verdad interior finalmente emerge, la relación cambia. La dinámica que antes estaba dominada por la rutina o la ambigüedad se transforma en algo más claro y más intenso. Y es entonces cuando la persona puede hacer algo que antes parecía imposible: revelar sus verdaderos sentimientos. Porque cuando el corazón humano reconoce que algo importante puede desaparecer, ya no puede esconderse detrás de las mismas barreras emocionales. En ese momento, la verdad busca salir a la luz. Y esa verdad, muchas veces, es más profunda de lo que incluso la propia persona había imaginado. Cuando una relación humana atraviesa un momento de tensión o de incertidumbre, algo profundo comienza a moverse dentro de la psique. Las personas suelen creer que conocen completamente su carácter, que saben cómo reaccionarán ante cada situación. Sin embargo, la realidad psicológica es mucho más compleja. Dentro de cada ser humano existe una dimensión interior que rara vez se muestra en la vida cotidiana, una parte silenciosa que permanece oculta mientras todo parece estable. Esa parte emerge precisamente cuando las circunstancias ejercen presión emocional. En la vida diaria, la personalidad que mostramos al mundo suele ser una versión organizada de nosotros mismos. Aprendemos a comportarnos de manera predecible, a mantener ciertas actitudes que nos permiten convivir con los demás sin conflictos constantes. Pero esta personalidad visible es solo una parte del ser. Debajo de ella existe una zona menos consciente, una región donde se acumulan emociones no expresadas, deseos reprimidos, miedos antiguos y también una enorme reserva de energía emocional. Cuando alguien siente que podría perder a una persona importante, esa presión emocional actúa como una fuerza que abre la puerta hacia esa dimensión interior. De repente, la persona comienza a reaccionar de maneras que ni siquiera ella misma esperaba. Esto no ocurre porque haya cambiado de personalidad, sino porque partes más profundas de su ser han comenzado a manifestarse. La presión emocional tiene la capacidad de revelar aspectos ocultos del carácter humano. Al enfrentarse con el miedo de perder un vínculo significativo, algunas personas descubren dentro de sí una valentía que antes no sabían que tenían. Personas que durante mucho tiempo fueron reservadas o cautelosas pueden encontrar el coraje para expresar lo que sienten con una claridad sorprendente. En otros casos, la presión emocional hace surgir una sinceridad profunda. El orgullo, que muchas veces actúa como una barrera en las relaciones humanas, comienza a perder su fuerza. Cuando el corazón percibe el riesgo de perder algo valioso, muchas de las defensas psicológicas que antes parecían indispensables dejan de tener sentido. Este fenómeno revela algo muy interesante sobre la naturaleza humana. Gran parte de lo que somos permanece oculto mientras no enfrentamos situaciones que exijan una respuesta emocional auténtica. La presión actúa como una especie de revelador psicológico. Así como la luz revela detalles invisibles en una fotografía, las circunstancias intensas revelan partes del carácter que normalmente permanecen en la sombra. Es importante comprender que estas reacciones no siempre son calculadas ni planificadas. Muchas veces surgen de manera espontánea, como si una fuerza interior empujara a la persona a actuar. Esa fuerza proviene de la necesidad profunda de proteger aquello que tiene valor emocional. Cuando alguien siente que podría perder a una persona importante,
su mundo interior entra en movimiento. Recuerdos, emociones y significados comienzan a reorganizarse. La mente intenta comprender lo que realmente está en juego, y en ese proceso surgen respuestas emocionales que antes no se manifestaban. Por esta razón, en momentos de riesgo emocional las personas pueden hacer cosas que parecen inesperadas para quienes las rodean. Pueden hablar con una franqueza que antes evitaban. Pueden tomar decisiones que rompen con antiguos hábitos. Incluso pueden mostrar una vulnerabilidad que antes mantenían cuidadosamente oculta. Estas reacciones no son señales de debilidad. En muchos casos, son señales de autenticidad. Revelan que detrás de la máscara social existe un ser humano profundamente conectado con sus emociones y con el valor de sus relaciones. Desde una perspectiva psicológica profunda, estos momentos tienen un significado especial. Son momentos en los que la persona se encuentra con partes de sí misma que normalmente permanecen ocultas. La presión emocional actúa como un puente entre la personalidad visible y la vida interior más profunda. A través de ese puente, emergen cualidades que estaban latentes. La capacidad de luchar por una relación, el deseo de reparar lo que se ha dañado, la voluntad de expresar sentimientos que durante mucho tiempo permanecieron en silencio. Por eso, cuando alguien siente el riesgo de perderte, es posible que muestre una versión de sí mismo que nunca habías visto antes. No porque esté actuando de forma artificial, sino porque las circunstancias han permitido que aspectos más profundos de su personalidad salgan a la superficie. Y en esos momentos, lo inesperado se convierte en una revelación. Una revelación de lo que realmente existe en el interior del corazón humano cuando comprende que algo verdaderamente valioso está en juego. A lo largo de la vida, muchas personas atraviesan relaciones, encuentros y conexiones sin detenerse realmente a reflexionar sobre el verdadero valor que ciertos individuos tienen en su mundo emocional. La mente humana posee una tendencia natural a acostumbrarse a aquello que se vuelve constante. Cuando alguien está presente durante mucho tiempo, cuando su compañía se vuelve parte de la rutina diaria, el cerebro comienza a percibir esa presencia como algo estable, casi permanente. No se cuestiona su importancia con frecuencia, porque se asume que seguirá allí. Este fenómeno psicológico se conoce como adaptación emocional. La mente se acostumbra a la estabilidad y con el tiempo, aquello que alguna vez fue extraordinario se vuelve simplemente normal. Las conversaciones, las risas, los momentos compartidos y la presencia constante de una persona empiezan a integrarse en la vida cotidiana hasta el punto de parecer algo natural, algo que siempre ha estado ahí. Sin embargo, cuando surge la posibilidad de perder esa presencia, algo cambia profundamente dentro de la conciencia. De repente, la mente deja de percibir esa relación como algo garantizado. La seguridad que antes parecía incuestionable se transforma en incertidumbre. Y es precisamente en ese momento cuando muchas personas comienzan a comprender algo que antes no habían visto con claridad. Empiezan a darse cuenta del verdadero valor que tiene esa persona en su vida. La percepción cambia de manera sorprendente. Momentos que antes parecían simples comienzan a adquirir un significado diferente. Una conversación que en su momento pasó desapercibida, ahora se recuerda con una sensación de nostalgia. Un gesto pequeño, una mirada, una palabra amable, comienzan a verse bajo una luz completamente distinta. La mente humana posee una capacidad muy particular. Solo cuando algo parece estar en riesgo es cuando comienza a analizar profundamente su importancia. Mientras la presencia del otro se percibe como segura, la conciencia emocional permanece en un estado relativamente tranquilo. Pero cuando aparece la posibilidad de la pérdida, la mente se activa y comienza a revisar todo aquello que esa persona representa. En ese proceso interno, muchas personas descubren algo inesperado. Descubren que esa persona ha ocupado un lugar mucho más profundo en su vida de lo que habían reconocido conscientemente. No se trata solamente de compañía o de afecto superficial. Se trata de una influencia emocional que ha moldeado momentos importantes de su experiencia. Tal vez esa persona ha sido una fuente de calma en tiempos difíciles. Tal vez ha ofrecido comprensión cuando nadie más lo hacía. Tal vez su presencia ha creado una sensación de estabilidad que, sin darse cuenta,
se volvió fundamental para el equilibrio emocional. Cuando la mente reconoce esta realidad, se produce una transformación interna. El vínculo deja de verse como algo cotidiano y comienza a percibirse como algo valioso, incluso irreemplazable. Esa comprensión puede generar una mezcla de emociones intensas: gratitud, arrepentimiento por no haber expresado antes lo que se sentía, y un fuerte deseo de preservar la relación. Este momento psicológico es extremadamente significativo. Es el instante en el que la conciencia emocional despierta completamente. La persona comienza a ver con claridad el papel que el otro ha desempeñado en su vida. A partir de esa comprensión, muchas decisiones comienzan a cambiar. Alguien que antes se mostraba indiferente puede comenzar a mostrar interés. Alguien que permanecía distante puede buscar acercarse. Incluso personas que durante mucho tiempo evitaron expresar sus emociones pueden sentir una necesidad urgente de hacerlo. No se trata simplemente de un impulso momentáneo. Se trata de un proceso interno en el que la mente ha reorganizado sus prioridades emocionales. Cuando alguien reconoce que una persona tiene un valor profundo en su vida, el deseo de proteger esa conexión se vuelve mucho más fuerte. Desde una perspectiva psicológica profunda, este tipo de despertar emocional revela algo esencial sobre la naturaleza humana. Muchas veces no comprendemos plenamente el significado de nuestras relaciones hasta que la vida nos coloca frente a la posibilidad de perderlas. La posibilidad de pérdida actúa como una especie de revelador interior. Nos obliga a mirar más allá de la rutina y a reconocer lo que realmente importa. Y cuando alguien descubre que tú eres una de esas presencias que han dado significado, estabilidad o inspiración a su vida, algo cambia dentro de su corazón. La indiferencia desaparece, la claridad emocional aparece, y con ella surge un deseo profundo de no dejar que ese vínculo se pierda. Es entonces cuando las personas pueden hacer cosas que antes no habrían hecho. Porque cuando el corazón humano finalmente reconoce el verdadero valor de alguien, nace una motivación poderosa para proteger esa conexión y mantenerla viva.